Siendo la oración algo fundamental, primordial en la vida del creyente, digamos que debe de ser un estilo de vida para todo aquel que ha nacido de nuevo en el Señor. Es aquello que nos mantiene en comunión con el Padre, ya que nosotros hablamos con Dios por medio de la oración y Él nos habla por medio de su palabra. En este día de enseñanza, quiero que me presten toda su atención para que podamos estar atentos a lo que Dios quiere recordarnos al respecto. Son ciertas cosas que debemos de saber. ¿Qué hacer cuando oramos? En este día le invito a abrir la palabra del Señor en el libro de Segunda de Pedro. Hablamos la Biblia en Segunda de Pedro, capítulo número 1, versículo 4. Dice la palabra del Señor: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Yo le invito en este día a cerrar sus ojitos, a inclinar su rostro y vamos a orar, a pedirle al Señor que sea esta enseñanza entrando hasta las médulas de los huesos, hasta lo más profundo de nuestro ser. Padre, en el nombre de Jesús, tú eres el Rey soberano, omnipotente, digno de gloria, digno de recibir alabanza, adoración, Señor. Tu gloria llena este universo y te adoramos en este día. Me pongo ante tu presencia. Mira, Padre mío, usa mi vida para hablar a cada uno de estos fieles seguidores a los cuales bendigo grandemente. Señor, habla el corazón. Sea su espíritu recibiendo, Padre mío, estando en contacto con tu espíritu, que ellos puedan recibir esta palabra de parte tuya, palabra de Dios y no palabra de hombre, no palabra humana. Gracias por lo que vas a hacer de antemano. En el nombre de Jesús, toma control de la mente y de todo el ser de cada uno. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hoy he titulado esta enseñanza: ¿qué hacer cuando oramos? ¿Qué hacer cuando oramos? ¿Sabes? Yo decía pues que la oración es algo tan primordial, fundamental, es un estilo de vida, debe de ser para todo aquel que ha nacido de nuevo, para todos aquellos que nos llamamos sus hijos, porque así lo dice su palabra en el libro de Juan 1:12. Y nosotros como hijos debemos de saber cómo comunicarnos con el Padre. Es verdad que hay muchas enseñanzas, mensajes respecto a la oración, pero es que esto es fundamental. Esto es como la suma, resta, multiplicación y división, que no debemos de olvidarlo nunca. Nos enseñaron desde la infancia y aún de adultos seguimos aplicando eso. Así es cuando uno entra a los caminos del Señor, le da su corazón a Cristo. Es lo primero que nos enseñan, a cómo hablar con Dios, acerca también de la palabra y todas estas cosas. Y cosas que a veces, porque andamos tan rápido, nos olvidamos de hacer, hablando en términos generales. Pues el Señor nos dice aquí que, siguiendo a la luz de la palabra, nosotros tenemos que considerar algo. ¿Qué nomás debemos de hacer? Bueno, el Señor Jesucristo nos enseñó a dirigirnos al Padre en el nombre de Jesús. Primero adorarlo, exaltarlo, ¿verdad? Y toda oración debe ir en el nombre de Jesús. No hay otro intermediario, no hay nadie más quien pueda acercarnos a Dios sino el Señor Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Señor. Pues por algo murió en la cruz del Calvario. Pero aparte de todo eso, también nos enseñó en el ejemplo del Padre Nuestro, ¿no? Cuando sus discípulos le dijeron, enséñanos a orar, él pues también les dijo que debemos de perdonar nuestras ofensas, aquellos que nos ofenden. Dice, perdonaos
vuestras ofensas, vuestras deudas. Nuestras deudas quiere decir nuestras ofensas que hacemos a otro. Cuando ofendemos a otro estamos en deuda con esa persona también. Entonces el Señor nos enseñó a perdonar todo esto, ¿no? A pedir perdón y a nosotros también perdonar, porque Él dice, así como nosotros perdonamos. También enseñó a pedir pues el pan nuestro de cada día y que nos libres de tentación y de todo eso. Pero aquí en lo que me voy a enfocar es en ciertas cosas que debemos de hacer y que a veces la olvidamos. Primero, al ir a la oración hay que ir con fe, con una actitud de fe, con una actitud de adoración. Pero también hay que recordar, ¿no? ¿Qué hacer cuando oremos? Primero ir con fe, luego adorar a Dios, ponernos a cuenta, pero escúcheme, hay que recordar qué es lo que Dios nos ha dado por medio de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia habla aquí en Pedro que Él nos ha, dice, dado preciosas y grandísimas promesas. Mi hermano querido, usted tiene preciosas y grandísimas promesas, mire, dadas por el Padre Celestial. Y usted, amigo que me escucha, sí, usted también, Dios quiere dárselas. Solamente está que venga con un corazón contrito y humillado, se convierta en el Hijo de ese Dios Altísimo y es participante también. Grandiosas, dice, grandísimas, preciosas promesas. Pero muchas veces nosotros como hijos nos olvidamos de esas promesas. Nos olvidamos porque de repente puede ser que se pasó por alto que escudriñes la palabra del Señor. Y Él nos dice aquí, para que por ella llegasen a ser participantes de la naturaleza divina. Sí. Para poder ser participante de la naturaleza divina, Dios nos ha dado esas promesas, porque hemos huido de la corrupción de este mundo. Somos de Cristo Jesús. Estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. En un abrir y cerrar de ojos sonará la trompeta, el Señor vendrá y todo dejará de ser aquí. Nosotros partiremos con Él. Claro, si estamos viviendo una vida en comunión con Él, alineados a su palabra, y para vivir alineados a su palabra tenemos que vivir escudriñando esa palabra y con la disposición de hacer su voluntad en todo tiempo. ¿Qué nomás hay que hacer? Mire, primero recordar lo que Dios nos ha dicho a través de su palabra. Cuando usted va a la oración tiene que ir con esa fe de que esa palabra que Dios le ha dejado a usted como promesa, usted la va a recibir. La Biblia nos dice también que más debemos de hacer, deleitarnos en Dios y Él nos concederá las peticiones de nuestro corazón. Cuando nosotros vayamos a la oración, ¿qué debo de hacer? ¿Ir de mala gana? ¿Ir obligado? ¿Ir por cumplir? ¿Ir apurado? Mire, ¿qué tiempo? Estamos por finalizar. Pocos días faltan para finalizar un año más. Que no sea igual el próximo año. ¿Qué tiempo, si usted sabe mejor que nadie, qué tiempo le has dado al Señor en todo este año 2023? Aquí nosotros, ¿por qué hay respuestas pendientes de recibir? Porque no hay un mayor deleite. Hay que deleitarse, dice Salmo 37:4. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá. Salmo 37:4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Escucha, esto te dice el Señor. Entonces, en este día, quiere que reflexiones en esto. Cada que vayas a la oración, anda y deleítate, ten ese tiempo de comunión, ese coloquio de amor con el Padre en el nombre del Señor Jesucristo. Tú vas a ver, te olvidas de todo lo demás y Él se ocupará de lo que tú anhelas. ¿Qué más debemos de hacer también?
según nos dice la palabra. Recordarle a Dios sus promesas. Hay que recordarle a Dios sus promesas. Hay veces que, mira, te quedas sin repertorio, dicen por ahí. Pero no es porque tú dices que ya que voy a orar. El cristiano que dice, pero ¿por qué más orar? Es porque parece que no tiene la oración como un estilo de vida. Porque cuando tú estás acostumbrado, has hecho de la oración un estilo de vida, mira, el tiempo no te alcanza, de verdad. Entonces, hay que recordarle a Dios sus promesas. Pero para recordarle a Dios sus promesas, tenemos que saber esas promesas. Y si de repente, en ese día estás orando y clamando y dices que ya no sé qué decir, pídele al Señor, si has escudriñado la palabra y dice, Espíritu Santo, hazme acuerdo de las promesas. Jacob lo hizo, ¿sabes? Cuando él en un momento se llenó de angustia y quiero que vayas conmigo, porque te lo quiero demostrar bíblicamente. En el libro de Génesis, capítulo número 32, versículo del 6 al 12. Mira lo que dice la palabra. Génesis 32, del 6 al 12. Esto es cuando Jacob estaba huyendo de su hermano Esaú, que lo había prometido matar. Él había jurado matarlo a su hermano por algo que le hizo, ¿no? Mira lo que dice en el versículo 6, 32, 6 de Génesis. Es importante que nosotros sepamos esto. Dice, y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Escucha lo que dice, 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió. Tuvo gran temor y se angustió, y distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas, y la vaca, los camellos, en 2 campamentos. Y bueno, y él usó de su estrategia, ¿verdad? Pero en el versículo número 9 dice, y dijo Jacob, escucha, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste, bendito sea Dios, me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con mis hijos. Y tú has dicho, escucha, versículo 9 le dice, me dijiste. En el versículo 12 dice, y tú has dicho, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. A través del ejemplo de Jacob, nosotros podemos ver que recordarle es lo que tenemos que hacer cuando oramos. Así jamás te vas a aburrir. Cuando la palabra de Dios viene a tu mente, estás orando, estás clamándole y viene una y otra palabra. Allí tú le dices, Señor, acuérdate, tú has prometido esto. Tú has dicho, Jacob le dijo, tú me prometiste, tú dijiste. Él tenía mucho temor porque él había hecho algo incorrecto. Él había suplantado la identidad de su hermano. No era para menos, aunque no es justificado ante Dios, el que su hermano había prometido matarlo, ¿sí? Pero Jacob había estado pasando por un trato. Dios estaba tratando con él. Y ya no era ese Jacob de antes. Qué bueno es que Dios se dé cuenta que ya no somos los mismos, que el mundo se dé cuenta que no somos iguales. Y él tenía miedo. ¿Qué hacer en la oración entonces? Recordar lo que
Dios ha prometido, recordarle sus promesas. Él le dice, tú prometiste, tú dijiste que me harías bien. O sea, en otras palabras, parafraseando los versículos, dice, ¿cómo es que mi hermano viene? Vino con 400 hombres armados. Es normal, es lógico. Él se sentía angustiado, él se sentía con temor. Puede ser que ahora mismo tú te encuentres angustiado. Puede ser que ahora mismo te encuentres con tu corazón lleno de temor. No sé qué te está angustiando, no sé qué te está atemorizando. Son muchas cosas las que están pasando, ¿verdad? Cosas de tiempos finales. Pero el Señor hoy quiere ministrar tu corazón y que te llenes de paz. Con esta palabra, recuérdale al Señor. No sé, tal vez usó algún profeta también, no solamente por lo que aquí está escrito que Dios te ha hablado por la palabra, has abierto y de repente te ministró directo, ¿verdad? O tal vez usó a algún siervo en algún mensaje, en un mensaje que escuchaste. Lo cierto es que esa palabra que te dieron, tú recuérdasela al Señor. Y más que nada, recuérdale lo que está escrito en la Biblia. Esa palabra jamás dejará de ser. Todas las promesas en Dios son en Él sí y en Él amén, dice la palabra en el libro de Corintios. Y yo quiero que tú lo leas aquí. Veamos lo que dice en el libro de Corintios, segundo libro de los Corintios, capítulo 1, versículo 20. Mira, quiero que prestes atención. Segundo libro de los Corintios, capítulo 1, versículo 20. Dice, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. ¿Ves? Todas sus promesas. Dice, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Todas las promesas en Dios son en Él sí y en Él amén. Así que, ¿por qué te vas a aburrir cuando oras? Si tú le hacemos acuerdo la promesa que tú has dicho, Señor, tú has dicho, tu palabra dice, esto dice. En el libro de Jeremías, también el Señor nos dice esto. Escucha, Jeremías, capítulo 3, verso 3. 33.3, capítulo 33.3 de Jeremías. Escucha lo que dice. Yo te lo podría citar. Le podría decir, esto dice, pero quiero que usted lea conmigo. Dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí y yo te responderé. Jacob se encontraba en angustia, lleno de temor. ¿Está eso sobre tu corazón? ¿Qué hacer cuando vas a la oración? Recuérdale al Señor. Yo sé que el miedo te bloquea. Por eso es importante reprender ese espíritu de miedo, echarlo fuera, no dejar que se apodere de ti, porque entonces no vas a saber qué hacer. Pero Él te ha prometido. Esta palabra es para ese tiempo y es para ahora. Todo lo que está escrito dice la Biblia. Entonces, clama a mí, yo te responderé. Hay una promesa, pero estás clamando, estás invirtiendo tiempo con Dios, porque la mejor inversión que puedes hacer es invertir tiempo con Dios, pasar tiempo con Él. Con el que es el Todopoderoso, el Omnipotente, nuestro Padre, el que tiene el poder para hacer todo posible, el que tiene el poder para darte victoria sobre tus enemigos, el que tiene el poder para defenderte, el que tiene el poder para proveerte. Él tiene poder para llenarte de paz, para sanarte si estás enfermo, porque para Dios nada es imposible. Esa es otra de las palabras que el mismo Señor Jesucristo, nuestro amado Salvador, le dijo a Marta. Para el que cree, todo le es posible. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces, hay esta palabra. ¿Qué hacer? Recordemos a Dios, su promesa. Recordemos lo que Jesús dijo.
Alguien más, otro, y muchos siervos de Dios le recordaron a Dios sus promesas. Pero quiero llevarte a otro ejemplo, Nehemías. Nehemías también le recordó a Dios sus promesas cuando oró. Y veamos en Nehemías capítulo 1. Mira, en el versículo 4, él comienza diciendo así: cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Escucha, Nehemías estaba consternado, Nehemías estaba angustiado, Nehemías estaba con un dolor profundo en el corazón, porque le dijeron que el remanente, los que quedaron en la cautividad, estaban en gran mal y afrenta. Entonces él tomó esa carga y él se sentía consternado y mira lo que hizo: ayunó, se sentó ahí, lloró, pidió a Dios. Pero en lo que está clamándole, él le dice: te ruego, dice, oh Jehová, de Dios de los cielos, fuerte, grande y temible. ¿Qué hacer cuando ora? Recuérdale lo que Dios es. Recuérdale como Nehemías. Dios fuerte, grande y temible. Recuérdale que Él es un Dios de pactos. Dice que guarda el pacto. Recuérdale que Él es un Dios misericordioso. Dice, guarda el pacto y la misericordia a todos los que le aman y guardan sus mandamientos. Recordémosle eso al Señor. ¿Qué hacer cuando oremos? Recordémosle quién es Él. Recordémosles. Y Él va a ver la sinceridad de nuestro corazón, que estamos creyendo y estamos hablando muy convencidos, muy con convicción en nuestro corazón. Dice, esté ahora atento tu oído, abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago delante de ti, día y noche. Era un clamor constante, un clamor constante por los hijos de Israel. Y confiesa los pecados, ¿verdad? Luego dice, reconoce, contra ti hemos pecado. Él también se involucra. Y dice aquí, en extremo nos hemos corrompido. O sea, qué importante, qué hacer cuando oramos: reconocer que hemos fallado. Reconocer que hemos hecho mal cuando nos hemos equivocado, recordar, mira, reconocer ante Él que nos hemos equivocado. Dice aquí, nos hemos corrompido, hemos hecho lo malo, pero aquí le dice, le recuerda la promesa. Acuérdate ahora, dice el verso número 8 del libro de Nehemías capítulo 1, dice, acuérdate ahora de la promesa que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Es normal, el pecado hace separación entre Dios y los hombres, porque Dios es un Dios santo, que ama al pecador, pero aborrece el pecado. Aborrece lo malo que hace. Entonces dice, pero, acuérdate, tú dijiste eso, ya, yo sé que es así, hemos pecado y todo eso, pero también le dice, pero si no os volvieres a mí, o sea, tú lo dijiste, Señor, y guardaréis mi mandamiento y los pusieres por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí los recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos son tus siervos, tu pueblo. ¿Ves? Entonces, Él está diciendo, este pueblo quiere reverenciar tu nombre, este pueblo quiere caminar rectamente. Tú prometiste, si hubieran pecado, tú lo vas a dispersar, pero si se vuelven, tú te volverás. Porque ese es el Dios que nos ama. ¿Te ha pasado eso de pronto? ¿Te has alejado de Dios? ¿Te volviste de sus caminos hacia esas aguas putrefactas del pecado? Pero si tú tienes un corazón contrito y humillado y reconoces que hiciste mal y te duele en el corazón, ven a Él, dile, Señor, hice mal, reconozco que he pecado, me entregaste en manos de mis enemigos, me ha pasado de todo, pero hoy me vuelvo a ti como el hijo pródigo. Haz lo que el Señor, si tú le recuerdas esas promesas, tu palabra dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. Todo esto debemos de hacer, recordarle a Dios su promesa. En el Salmo 91:15 también nos dice el Señor que Él
clamará, dice, y yo le escucharé, dice el Señor, ¿verdad? Yo le libraré. Entonces, el Señor nos habla claramente en el libro de los Salmos 34, en el versículo 15, también dice que los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Esas son promesas de Dios. Y cuando vayamos a la oración, ¿qué hacer? Recordarle, Señor, tú dices esto en el libro de Salmos 34, 15. En el versículo 17 también lo dices, claman los justos y Jehová los oye, los libra de todas sus angustias. Es lo que tú dices, Señor. Tú has dicho en Juan 15, 7, que pidamos todo lo que querramos, ¿sí? Pero también es verdad que Él nos dice claramente, en Juan 15, 7, nos dice el Señor, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. O sea, el Señor nos da grandes promesas que tenemos que recordárselas. Dije al inicio, hay que adorarle, ir en el nombre de Jesús, estar a cuentas con Él, reconocer su grandeza, su magnificencia y todo eso, ¿verdad? Perdonar si hemos ofendido, pedir perdón al Señor, estar a cuentas, pero todo esto es lo que tenemos que hacer, recordarle. Y también nos recuerda el Señor que si nosotros permanecemos en Él, porque si nos alejamos, entonces no serán buenas las consecuencias, los resultados. Hoy el Señor quiere que nosotros nos volvamos. Hoy el Señor quiere que ames la oración, que nos volvamos a aquello que nos mantiene pegados de la vid, que es nuestro Señor Jesucristo. Dice el Señor, Salmo 91, 15, me invocará en la angustia y yo le responderé. Yo le saciaré, lo libraré, nos dice la palabra. Entonces, todas estas promesas son para ti, son para mí. Vayamos con confianza ante el Señor y digámosle, ¿sí? Señor, tú has prometido librar al menesteroso también, dice el Salmo 72, cuando clamare. Entonces, son estas promesas grandiosas, maravillosas, que están allí para ti y para mí. ¿Qué hacer cuando oramos? Todo lo que hoy el Señor nos ha recordado y muchas cosas más. Así que te invito en este día. Yo sé que tú quieres, restablecer tu relación con el Señor, esa oración que quizás la has dejado de hacer porque no encuentras palabras, porque no sabes cómo pedir, cómo decir, cómo expresarte, pero hoy el Señor te ha recordado y yo estoy segura que esto va a estar en tu corazón. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra preciosa. Nos recuerdas, Señor, qué hacer cuando oramos, cómo ir a la oración, estas promesas sobre la oración que tú nos has dado, y son muchísimas más. Padre, nos has dado grandísimas y preciosas promesas que nosotros tenemos, Señor amado, que solamente recordarlas cuando vivimos alineados a ti, cuando tenemos el corazón, Señor, con el deseo de agradarte y hacer tu voluntad. Hoy, Señor, que esta palabra haga eco en cada corazón. Ayúdanos a hacer de la oración un estilo de vida. Ayuda a aquel que ha dejado de orar. Desata una unción fresca de oración, de intercesión, de búsqueda, pasión por la oración, por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, ministra cada corazón ahora. Llévate la dolencia, llévate la enfermedad, llévate la congoja, llévate, Señor, la desesperanza, llévate, Señor, ese espíritu de soledad que está agobiando a muchos y más en estas épocas. Oro para que tu poder los cubra y los guarde. En el nombre de Jesús, gracias porque nos dará la victoria. Gracias, Señor, recibe la gloria. Amén y amén. Es maravilloso recordar las promesas de Dios. Qué hermosa es la palabra de Dios que nos insta a buscarlo cada día, que nos enseña cómo hacerlo. Así que esta palabra quiero que quede atesorada en tu corazón. Ponla por práctica, ponla por obra y vas a ver los resultados sorprendentes. Gracias por permitirme ser parte de tu vida. Que el Señor sea bendiciéndote. Estamos en Facebook y en YouTube, Pastora Julie de Zavala. Si me encuentras, suscríbete, comparte esta bendición para otros y que el Señor sea recompensándotelo porque es para su reino. Oramos por ti siempre y que la paz de Dios gobierne tu vida. Shalom.